Sabina. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, estamos en vivo por televisión regional y como lo anticipamos, está con nosotros Andrés Dallago, fue coordinador del Departamento de Psicología del Club Atlético Newell's Old Boys, psicólogo clínico y deportivo, docente en Argentina y Chile. ¿Cómo te va, Andrés? Gracias por estar, muy amable. Por favor, Marcelo, gracias a vos por la invitación. Bueno, yo te convoqué para hablar sobre el tema frustración, sobre el tema resiliencia. Quiero aclarar que antes de editar lo que fue mi tercer libro, La Peor Derrota, que trata de aquellos jugadores juveniles que no pueden llegar a la primera, ¿no? La frustración, el fracaso, yo consulté a Andrés Dallago sobre esto de la frustración, los chicos que se frustran, y que no pueden llegar a la primera división, ¿no? Yo lo primero que quiero consultarte, Andrés, es qué se entiende realmente, porque se habla de frustración y nadie lo explica. ¿De qué se entiende por frustración? Está bueno para definir el contexto del que estamos hablando. Todo tiene que ver con las expectativas. A mí me gusta un pensamiento budista que dice la expectativa es la base del sufrimiento. Y es verdad, pues, depende de la expectativa que uno tenga, la coincidencia o no entre lo que ocurre y esa expectativa es lo que va a permitirme a mí sentirme más exitoso, más frustrado y demás. Y en el caso de los chicos en divisiones inferiores, sobre todo de los clubes formadores, como pueden ser Newell's Central, Argentinos Juniors, River, las expectativas son enormes, porque hay un montón de expectativas, no solo de los mismos chicos, sino de su contexto familiar y demás, enormes expectativas, que si uno va a la estadística dice que se van a cumplir en un caso, en un número muy chico, en un porcentaje muy chico. O sea, la inmensa mayoría de los casos, si la expectativa es llegar a primera, vivir del fútbol, ir a Europa, en la mayoría de los casos se va a vivir una frustración, si es esa la expectativa. Exacto. Sí, de acuerdo a lo que yo investigué, un 5 o un 6% de la totalidad llega a jugar en primera división. Claro, y a veces la expectativa es mucho más cerrada, porque yo hice inferiores de Newell's y yo quiero jugar en la primera de Newell's o de Central. Entonces, ni siquiera es poder triunfar del fútbol, hacer de esto una forma de vida, sino en esta división. Claro. Y quedar libre del club este ir a otro ya es una primera frustración, o sea que el porcentaje es más chico todavía el que tiene posibilidad de llegar a esa primera división en particular y vivir del fútbol después. Y desde la psicología, ¿cómo se baja esto de a una persona, cómo se le baja esto de la frustración, ¿no? Cuando tiene centrada todas las expectativas en un logro determinado, como en este caso, llegar a la primera división, ser jugador profesional, ¿cómo se hace para bajar y para conversar con esa persona, ese chico que tiene ese objetivo, ¿no? Sí, y creo que es muy buena la pregunta y también debemos decir cómo hacemos para bajar esa expectativa al contexto familiar del chico, porque no nos olvidemos que los chicos que están en las divisiones inferiores tienen 12 años, 14 años, 16. Las expectativas de ellos suelen ser las de los padres. O sea, claro. Y yo lo he visto y me lo han dicho concretamente, o sea, ojalá me hagan contrato, porque ya me dijeron que entonces por ahí mandan a 2 de mis hermanitos acá a Rosario y ya pueden ir viviendo acá. Entonces, pues, si el chico carga con una expectativa familiar, con la expectativa de sus hermanos, entonces, bueno, ¿cómo trabajar esto? El tema es qué valor tiene la formación en clubes que forman en serio, ¿sí? Como son los 2 clubes importantes de nuestra ciudad, como son muchos clubes de Argentina. ¿Qué valor tiene esa formación sin llegar concretamente a ser un futbolista profesional? ¿Tiene algún valor? Si eso no tiene ningún valor, es una pérdida absoluta. Es decir, todo se vive en blanco o negro. Ese 5% que llega, el 95% está perdido, frustración, decepción. Tenemos cada vez más casos de depresión, más casos de suicidio, de chicos cuando quedan libres. La decepción familiar es terrible. Entonces, depende cómo uno lea ese proceso. Para mí ese proceso, que yo lo he vivido y he sido parte de ese proceso, puede ser muy nutritivo para el chico. O sea, a ver, hoy estamos hablando de problemas de la sociedad, de no respeto a la autoridad, de no involucrarse en nada, que el chico está tirado en la cama con el celular, las adicciones que hablaban en el bloque anterior. Entonces, de golpe, el chico está en una institución donde le enseñan a nutrirse correctamente, a dormir, a respetar la autoridad, tiene indicadores y mediciones de su cuerpo, de cómo está nutricionalmente, deportivamente y demás. Aprende a pelear por algo, a defender, a tener un sentido, a levantarse todos los días para sus pares. Están en la calle, por ahí en la plaza, a veces ni siquiera están estudiando algo, o están estudiando algo, pero el resto del día estuvieron tirados, no hacen actividad deportiva, no tienen esa educación en valores. Entonces, ¿estos son los fracasados? Porque no vienen a jugar al fútbol, ¿no? Depende de cómo los veamos. O sea, quizás estos son los que tuvieron un aporte muy bueno de toda esa formación, que después les va a servir en un montón de trabajo, porque los valores esos sirven para después
un montón de actividades en la vida, no son valores exclusivos para el futbolista profesional. Andrés, ¿y qué consecuencias tiene esto de la baja tolerancia a la frustración? Principalmente tristeza, a veces episodios agudos que no pasan a mayores y a veces hablamos de cuadros de depresión con consecuencias asociadas como puede ser las adicciones o el consumo de alcohol, porque en definitiva lo que te dicen cuando he hablado con personas cuando han pasado por esta situación de quedar libre y demás, sobre todo con la presión familiar, claro, es que se les terminó el mundo. Con lo que eso implica, ¿no? Exactamente, con esa presión familiar tenés que volver a tu casa y decir, ¿vieron toda la expectativa que ustedes tenían? El hermanito que iba a venir, que lo iba a salvar, que vos no ibas a trabajar más. Bueno, no, me acaban de dejar libre. A la pieza a llorar, y eso, si no tiene una rápida contención, yo creo que hay dos trabajos muy importantes que se tienen que hacer, en el durante y en el después. Uno es aumentar la contención, y dos, entre todos, bajar la exigencia. Que le estamos dando a chicos que si no son deportistas no tienen exigencia, no cargan sobre su espalda con el tener que mantener una familia o el hermano, todo. ¿En qué otra actividad a los 17 años, 18 o 21, cuando ya están en primera, ¿sí?, cargan con esa presión económica? Si hubiesen elegido una carrera, estarían estudiando, estarían en los primeros años de la carrera, o hubiesen elegido otro trabajo, estarían trabajando sin ningún tipo de presión. Entonces, es aumentar la contención y bajar la presión. Claro. Y hay que realmente educar a las familias, hay que trabajar con los padres, porque mientras esta presión sea tan grande, y con todos los del contexto de los chicos, representantes y demás, mientras esta presión sea tan grande, bueno, no va a bastar solamente con mejorar la contención. Además hay que mejorar la contención. Hoy todavía es muy pobre el trabajo en psicología que se hace en los clubes. Hay mucho más para hacer, pero bueno, creo que una doble acción. A mí me parece que, y esto hay que tratarlo con sumo cuidado, porque hay muchos casos, no solamente en el fútbol, ¿no?, en otras áreas, donde se abandona lo que se empezó. Es decir, educativamente, o sea, en establecimientos educativos, alguien que se frustra por una mala nota, por ejemplo, incluso potenciado por los padres que le dicen no, tenés que ser el mejor alumno, digo, corremos el riesgo de que esta persona, el chico, deje de estudiar, deje la escuela secundaria, deje la primaria, lo que fuere, y en el fútbol ocurre exactamente lo mismo, deja de jugar al fútbol por una frustración que, digamos, todavía nadie le anticipó que se va a ir del club, sino que por un determinado momento donde ocurre algo que le afecte sobremanera, puede dejar eso empezó y el entusiasmo que tiene, ¿no? Absolutamente, y esto lo podemos ampliar a un montón de actividades. Claro. O sea, ¿cuántas veces los chicos se anotan en un deporte, lo dejan, se anotan claro. en algo y lo dejan? O sea, realmente tolerar la frustración, esta tolerancia a la frustración, es algo que hay que aprender y que se aprende siempre acompañado de alguien. El desarrollo de un niño, un adolescente, en la tolerancia a la frustración, solo no se va a dar. Entonces, claro, es muy importante el contexto institucional, en todos los ámbitos y familiar, para ese acompañamiento, para que no se dé el cese de la práctica donde me frustro 2 o 3 veces y dejo. Después también lo tenemos en el contexto laboral. Pues digo, claro, toda esta formación del jugador, aunque no haya llegado a ser profesional, sirve para el contexto laboral también. ¿Cuántas veces 1 año o 2 en el trabajo no logré lo que quería, dejo el trabajo, cambio de trabajo? Claro. ¿Sí? Va para la pareja, va para cualquier contexto en el cual mis expectativas no se cumplan como yo lo estimaba. Cuán importante, Andrés, es la resiliencia. Tanto se habla de resiliencia y tampoco se explica mucho, ¿no? No se sabe bien qué es. Exacto. Igual suena bien. Es superación personal, bueno, tratar de superar una frustración, superar un obstáculo. Pero digo, ¿cómo actúa la resiliencia en estos casos de frustración, no? Sí, a mí me gusta mucho, el que no utiliza esa palabra, Nassim Taleb, que se hizo famoso con un libro que se llama El Cisne Negro, y escribe un libro que se llama Antifrágil, y a mí me gusta mucho el concepto, porque él decía que las cosas frágiles y las cosas duras. Las cosas duras son las que tardan más tiempo en romperse, o se rompen. Claro. Y de hecho, mientras resisten, tienen la misma forma que tenían antes, hasta romperse. En cambio, dice que falta un concepto que es el de antifrágil, que es aquello que se fortalece, que se potencia frente a la adversidad. Yo creo que esa sería una de las mejores formas de describir la resiliencia. Es como un sistema inmunológico cuando frente a los virus y demás, ahora que estuvo tan de moda el virus, no lo nombremos más igual, el sistema se va perfeccionando, es decir, en la lucha se va perfeccionando, va logrando un nivel superior. Emocionalmente pasa lo mismo. Cuando las personas logran superar la adversidad, no siempre, cuando logran superar la adversidad, yo creo que coincide más con el concepto de Nassim Taleb de antifrágil, porque realmente uno se vuelve más fuerte. De hecho, a lo largo de la vida, si uno supo
llevar adelante las frustraciones, uno tiene más templanza, tiene otra actitud frente a los problemas, tiene otra respuesta emocional. Bueno, ese sería un ejemplo de antifrágil. Más que tardar más en quebrarse, es haberse reconvertido en algo más fuerte, con más capacidades que ante la adversidad uno no tenía. ¿Se dobla pero no se corta? Puede ser un... Sí, y hasta se perfecciona, agregaríamos. Hasta se perfecciona, Ajá. porque en realidad los sistemas vivos pasa eso. Ajá. Muchas veces se perfeccionan, los sistemas vivos se perfeccionan frente a la adversidad. En algunos contextos, cuando están dados, porque eso de lo que no te mata te hace más fuerte, no es cierto. Claro. Luego tiene una CB que no te mató y no estás más fuerte, ¿no? Es decir, cuando uno logra tener los recursos, por eso acá la importancia del acompañamiento. Si la persona frente a la frustración tiene los recursos, tiene el acompañamiento, desarrolla una versión que sí es una versión muy superior a la que tenía ante la adversidad. Claro. Entonces es mucho más que no quebrarse, es lograr una complejidad que no existía antes de la adversidad. Hay un libro muy interesante de Viktor Frankl, psiquiatra y filósofo austríaco, El hombre en busca de sentido. Él sobrevivió a campos de concentración nazis, bueno, y él siempre decía, yo no me voy a morir, no, y se sobrepuso y salió airoso de eso, bueno, sí. Y narra en ese libro extraordinariamente cómo eso te va ampliando el horizonte de posibilidades, ¿no? Bueno, pero es muy interesante. Viktor Frankl estuvo en los peores campos de concentración, sí. Es uno de los libros más vendidos de la historia, en Auschwitz y demás. Es interesante porque el concepto central del libro es el sentido. Claro. Entonces, volvamos entonces al punto inicial de la conversación. El tema es que si el sentido era llegar a la primera división, vivir el fútbol de este club, la posibilidad de perder el sentido de vida es enorme. Claro. Si es enriquecerme, formar una mentalidad, incluso vivir del fútbol quizás por otro camino, otro club, o aprovechar toda esta formación y vivir de otra cuestión, quizá ligada al deporte, claro. Pero las posibilidades de vida son un montón. Claro, claro. Entonces ahí ya es mucho menos probable la pérdida de sentido y es mucho más probable que se dé lo que Viktor Frankl dice. Andrés, muchas gracias por estar acá, por muy favor. Amable. Un placer. Es un gusto siempre hablar con vos sobre este tema y otros, ¿no? Por igualmente, ya tenemos muchas charlas. Exactamente. Bueno, Andrés Dal Lago, psicólogo clínico y deportivo, hablando sobre frustración, resiliencia, temas interesantes.